Y, y el tema de hoy es los derechos humanos y los derechos sexuales de las personas trans. Es un tema que pues, me parece importante porque pues desgraciadamente todavía seguimos viendo reiteradamente que se violan estos derechos humanos y pues más específicamente los derechos sexuales. Pero bueno, vamos a empezar por platicar un poquito de antecedentes. Pues seguramente algunas personas saben que después de la Segunda Guerra Mundial, ante la preocupación de que se repitieran situaciones de esa naturaleza y ante la violación a lo que pues hoy nos queda claro que son los derechos humanos, se cometieron en contra de estas garantías o de estos derechos, se creó la Organización de las Naciones Unidas y muy poquito después, en 1948, recordemos que la guerra termina en 1945, pues 3 años después se emite la Declaración de los Derechos Humanos. Esto es una, digamos, la continuación de una larga lista de intentos y de esfuerzos, incluso, por ejemplo, en la Constitución mexicana todavía se hablaba de garantías individuales. Después de la Revolución Francesa se empezó a hablar de los derechos del hombre y del ciudadano, pero dejaba fuera a las mujeres y a las ciudadanas. Incluso quien se atrevió a reclamar estos derechos para las mujeres, Olimpia de Gouges, pues fue muerta en la guillotina, ¿no? Claro, esto fue en el siglo XVIII, entonces, bueno, tendrían que pasar muchas cosas, pero ya en el siglo XX se reconocen 30 derechos como inherentes a todos los seres humanos, es decir, cuáles son aquellas prerrogativas o aquellas instancias a las que, por el solo hecho de ser humanos, tenemos derecho, ¿no? Independientemente la raza, la religión, la edad, el lugar de nacimiento, etcétera, ¿no? Y uno de estos derechos es el derecho al ejercicio libre e informado de la sexualidad. Y también a lo largo del tiempo, después de esa Declaración de los Derechos Humanos en 1948, pues se fueron precisando algunos de los derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo, etcétera, etcétera. Y para que más adelante se reconocieran también los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Ahora, ¿cómo es que se llega al tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos? El antecedente es la década de 1970. En ese entonces, pues seguramente la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido, yo ya era una adolescente y recuerdo que hubo una campaña en México sobre planificación familiar. Pues eran eslogans como vámonos haciendo menos, la familia pequeña vive mejor, etcétera, etcétera. Y no fue una campaña gratuita, no se le ocurrió a algún funcionario que de repente diga, ay, como que pues estamos creciendo mucho, hay mucha gente, vamos a hacer algo para reducir el crecimiento demográfico. No, esto fue un mandato, porque bueno, hay que decirlo con todas sus letras, alguien podría decir una recomendación, pero bueno, sabemos cómo funciona el Fondo Monetario Internacional y muchos otros organismos internacionales en temas financieros. Eh, el Fondo Monetario Internacional pues brindaba créditos a los países del llamado tercer mundo. En ese entonces, también no se nos olvide, estaba en pleno lo que se conoce como la Guerra Fría entre las dos grandes potencias, Estados Unidos por un lado, digamos que en el mundo occidental capitalista, y la Unión Soviética en el otro lado, en el tema de los países, como se llamaban también, de atrás de la cortina de hierro, ¿no? Países socialistas o comunistas como Checoslovaquia, Rumania, Hungría y muchos otros, ¿no? Entonces, quienes no éramos una potencia ni capitalista ni socialista, éramos considerados países del tercer mundo o como también se nos ha denominado países en vías de desarrollo, digamos la clase media en el ámbito internacional.
Y el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales se dieron cuenta que en estos países el crecimiento demográfico era mucho más acelerado que en los países industrializados, que en los países del primer mundo, ¿no? Y eso pues iba a generar a largo plazo un problema. ¿Por qué? Porque países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España, Alemania, Italia, etcétera, etcétera, iban a crecer a tasas muy bajas demográficamente, y países de América Latina, de África, de Asia, cuando todavía no había estas potencias asiáticas como Corea, China, Japón, etcétera, pues iban a crecer mucho más rápido. Y entonces, pues iba a haber problemas de migración y que, bueno, realmente hoy los estamos viviendo. Quizá estas campañas del Fondo Monetario Internacional lo único que lograron fue postergar un poquito para que esta situación que vivimos ahora, pues desde el que será 2010, 2015, con situaciones de migración muy fuertes, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues no se hayan producido en los años 80 o en los años 90. Entonces, ¿qué hace el Fondo Monetario Internacional? Condiciona a los países a quienes apoyaba con financiamientos a disminuir las tasas de fecundidad. Es decir, les indica, si vamos a pensar, estoy hablando de memoria, pero más o menos por ahí iba el asunto. Países como México teníamos un crecimiento demográfico de alrededor del 3%, ¿no? Anual. Es decir, que si éramos 100 millones en un año, al año siguiente ya éramos 103 millones. Crecíamos al 3% anual, que claro, a lo mejor cada año pues no es mucho, pero imagínense, en 30 años, pues ya esos 3 millones anuales estaríamos duplicando casi la población. Entonces le dice el Fondo Monetario Internacional, si no reduces a 2% o a 1,5%, no sé exactamente cuánto habrá estado la cifra, cerramos la puerta a los financiamientos. Y es cuando el gobierno mexicano y muchos otros en los países del tercer mundo inician campañas como esta de vámonos haciendo menos, la familia pequeña vive mejor, servicios gratuitos en el seguro social para las mujeres que quisieran, digamos, ligarse, ¿no? Tener métodos anticonceptivos permanentes o dispositivos intrauterinos, etcétera, etcétera. Y aparentemente todo iba bien, efectivamente empezó a bajar el crecimiento demográfico de México, pero descubrieron, y aquí fue algo muy, muy interesante, que las cosas no eran tan sencillas como parecía. De pronto empezó a haber mujeres que tenían dolores, van con el ginecólogo, la ginecóloga, y se dan cuenta que esta señora tenía un dispositivo intrauterino y no se había dado cuenta. O mujeres que decían, no, bueno, pues yo tengo apenas un hijo o dos, tengo dos hijos, pues todavía quiero tener un tercer hijo, a pesar de las campañas, estoy joven, etcétera, etcétera, pues no me voy a cuidar para volverme a embarazar. Pasaban 6 meses, un año, no se embarazaba, la mujer iba al ginecólogo para ver si tenía algún problema y resulta que le habían ligado las trompas. Es decir, organizaciones del Estado mexicano, Seguro Social, ISSSTE, etcétera, etcétera, habían eh, esterilizado permanentemente o temporalmente a mujeres sin su consentimiento. Y en esos años, en la década de los 70, pues no se nos olvide tampoco que la segunda ola del feminismo estaba pues también en todo creciendo con mucho auge, y en 1975, justo en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal, se lleva a cabo la primera conferencia internacional de la mujer en el Auditorio Nacional. Me acuerdo muy bien porque se hizo, yo tenía 20 años, se hizo mucho escándalo y mucha publicidad, y pues los machistas diciendo que las señoras se iban a reunir para hablar mal de los hombres, muchas burlas, pues no había memes en ese tiempo, pero seguramente habrían salido muchos, pero vamos, se hizo mucho ruido. Sin embargo,
Lo cierto es que, bueno, fue una conferencia donde vinieron mujeres de prácticamente todo el mundo, ¿no? Aquí vemos una fotografía real, ¿no? Ahí vemos mujeres de Israel, de Islandia, de Italia, en fin, de muchísimas partes del mundo. Y ahí se discutió este tema y se vio que no solamente en México estaba ocurriendo esto, sino también en otros países de América, de África, ni se diga, y en algunos de Asia. Y entonces esto pues hizo que los movimientos feministas y las asociaciones de mujeres levantaran la voz y empezaran a hablar de los derechos reproductivos, es decir, el derecho de las mujeres. Y aquí hablo solamente de las mujeres porque, bueno, pues todavía no había hombres trans que pensaran en embarazarse, ¿no? Esto vendría después, por eso ahora ya hablamos de mujeres y hombres y personas gestantes. Pero bueno, en ese entonces solamente estaban las mujeres quienes se embarazaban y pues tenían todo el derecho del mundo de decidir en qué momento embarazarse y en qué momento no embarazarse e incluso en qué momento interrumpir un embarazo, que bueno, esa fue otra lucha, ¿no? La legalización del aborto. No nos vamos a desviar en este momento. Pero quedó clarísimo que se estaban violando estas garantías a las que se conocieron como derechos reproductivos. Ahora bien, años más tarde, porque bueno, también ya empezaba la sexología como una disciplina pues más o menos sistematizada, porque hasta ese momento todo lo que tenía que ver con sexualidad humana, pues la llevaban a cabo médicos, médicas o en todo caso psicólogos, psicólogas, cuando, porque bueno, sabemos que la sexualidad tiene componentes biológicos, pero también tiene componentes psicológicos, incluso sociales. Entonces eran otras disciplinas, pero se empezaron a agrupar ya desde principios del siglo XX, finales del XIX, empezó a haber en Europa persona que se especializaba en estudiar la sexología y ya para los finales del siglo XX, pues ya la sexología era una disciplina totalmente reconocida, por lo menos en países de Europa, de América, y se lleva a cabo un Congreso Mundial de Sexología en Valencia, España, organizado por la Asociación Mundial por la Salud Sexual, la UAS, por sus siglas en inglés, y ahí emite la Declaración Universal de los Derechos Sexuales. Yo conozco a dos personas, una mujer y un hombre, que estuvieron en ese congreso, mexicana y mexicano, respectivamente, y que nos han contado en conferencias y en pláticas de colegas que desde antes ya se empezaba a hablar de derechos sexuales, pero porque, bueno, la sexualidad va más allá de la reproducción, pero pues hubo muchas resistencias porque eso de hablar de sexualidad así como en una declaración internacional, pues causaba cierto pudor en algunos países, ¿no? Y entonces, pues les costó mucho trabajo pasar de derechos reproductivos a derechos sexuales. Y hoy tendríamos que estar hablando de derechos sexuales en general, pero pues se arraigó tanto lo de reproductivos que seguimos hablando de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y digo que tendríamos que estar hablando de derechos sexuales porque la reproducción es parte de la sexualidad, ¿no? Así como no hablamos de los derechos eróticos o los derechos de género, pues ¿por qué tendríamos que estar hablando de derechos reproductivos? Pero bueno, esa es un poquito la historia. Y entonces se establece, es lo que yo les decía, que la sexualidad va mucho más allá de la reproducción, que la sexualidad es parte integral del ser humano y que para su pleno desarrollo se necesita la satisfacción de necesidades básicas como el contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, la ternura y el amor. Es decir, no solamente la reproducción, ni siquiera solamente el erotismo o el coito, sino la expresión emocional, la ternura, el amor, el placer, que bueno, puede acompañar al erotismo y al coito, pero no únicamente, también puede ser muy placentero, pues ver a tu pareja o a una persona que te encanta, o hasta simplemente hablar por teléfono o mensajear. Entonces, es mucho más
allá de la mera reproducción. Y en la Declaración de 1997 de Valencia, se establece que la sexualidad es una fuente de placer y bienestar que contribuye a la realización personal y a la satisfacción general. Son derechos basados en la libertad, la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos. Y esto es importantísimo, porque entonces los derechos sexuales y los derechos reproductivos, refirámonos con ambos conceptos, son para todo mundo, para todos los seres humanos, como el resto de los derechos humanos, que decíamos, son para todas las personas, independientemente de género, sexo, edad, raza, nacionalidad, etcétera. Así también los derechos sexuales tendrían que ser, son inherentes a todos los derechos humanos y tendrían que ser ejercidos sin ninguna cortapisa por todo mundo. Y bueno, si hubiera alguna duda, esta organización, la UAS, declara que los derechos sexuales se fundamentan en los derechos humanos universales, ya que están reconocidos en los instrumentos internacionales y en los instrumentos regionales al respecto. Entonces, pues no cabe la menor duda que los derechos sexuales son inherentes a todo ser humano. Y especifica diciendo que está presente a lo largo de toda su vida y abarca el sexo, las identidades y roles de género, así como la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción, como uno más de los elementos. Y aquí es importante señalar algunas cositas que son interesantes. Primero, está presente la sexualidad, estamos hablando de la sexualidad, está presente a lo largo de toda la vida del ser humano. A diferencia de lo que mucha gente cree, cuando la gente únicamente relaciona sexualidad con reproducción, dice, bueno, entonces la sexualidad pues es válida para hombres y mujeres a partir de la adolescencia, cuando ya se pueden reproducir, y hasta el término de su vida reproductiva. Y entonces personas de la tercera edad, sobre todo en el caso de mujeres, personas que ya pasaron por la menopausia, ya no tendrían sexualidad, así como niñas y niños. Y la realidad es que no. Claro, un niño o una niña pues no van a tener coitos, no se van a embarazar, bueno, que queremos pensar, ¿no? Porque ya, claro, son niñas que de 10, 11 años que ya iniciaron la pubertad y se embarazan, ¿no? Pero bueno, en condiciones ideales, un niño y una niña no tendrían por qué reproducirse. Sin embargo, sí tienen sexualidad. ¿Por qué? Porque tienen un sexo, macho o hembra, intersexual, tienen un género, hombre, mujer, no binaria, tienen roles, ¿no? Que pueden gustarles o no, o que pueden desempeñarlos o no, roles de género. En fin, tienen un cuerpo que además debe ser respetado. En fin, la sexualidad está presente desde el momento del nacimiento. En el momento en el que la bebé está siendo amamantada, pues está recibiendo placer por parte del cuerpo de su madre. Eso tendríamos que insertarlo en el tema de la sexualidad. Claro, no es un placer erótico, no le va a provocar un orgasmo, ni mucho menos una erección al bebé, pero es un momento placentero a partir del contacto corporal con la madre y con el alimento, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy amplio. Y por eso, bien dice esta organización, que la sexualidad está presente a lo largo de la vida y abarca también, y esto es importante para el tema que toca el día de hoy, abarca las identidades de género. Es decir, independientemente de que mi identidad sea convencional o que se ajuste a los esquemas convencionales macho-hombre, hembra-mujer, independientemente de eso, la sexualidad es un derecho para esas personas, ¿no? Y bueno, la orientación sexual, homosexuales, gays, lesbianas, etcétera, etcétera. Y reconoce, decimos, la sexualidad como fuente de placer y bienestar y que contribuye a la realización personal y a la satisfacción general. Y con eso con respecto a la sexualidad.
Y con respecto a la salud sexual, que es un componente importantísimo de la sexualidad, señala que es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción social, sexual o incapacidad. O sea, es un estado de bienestar. Entonces, en la medida en que yo me sienta bien, yo me sienta a gusto, acepte y quiera y cuide mi cuerpo, pues voy a ser una persona saludable desde el punto de vista de mi propia sexualidad. Y esto, reiteramos, es un derecho. Y para que esta salud sexual se logre y se mantenga, estos derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Y independientemente de las orientaciones sexuales, las identidades de género, las expresiones de género y las diversidades corporales de estas personas. O sea, independientemente de eso, o sea, esas personas, sin importar estas condiciones, también requerimos de la protección de los derechos humanos. Y es aquí donde hay que poner el acento, porque muchas veces, por ser gays, lesbianas o trans o intersex, por eso habla de las diversidades corporales, pareciera que no tenemos acceso a estos derechos, a los derechos humanos y en particular a los derechos sexuales. Y la asociación reconoce que todos los tipos de violencia, acoso, discriminación, exclusión y estigmatización son violaciones de los derechos humanos y afectan al bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. Y afirma que las obligaciones de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos y los derechos sexuales son aplicables a todos los derechos y las libertades sexuales. O sea, está clarísimo todo este contexto para afirmar categóricamente que los derechos sexuales protegen los derechos de todas las personas para ejercer y expresar su sexualidad, además de disfrutar de la salud sexual, teniendo debidamente en cuenta los derechos de los demás. Ese sería el límite, porque luego también me dice, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. No, no, espérate, no puedes hacer lo que se te da la gana, porque a lo mejor tú vas a encontrar placer violando a un niño, una niña o a una persona adulta, pero violándola sin su consentimiento. Y eso no es un derecho, o sea, tú no tienes el derecho de hacerlo porque entonces estás violentando el derecho de la otra persona, el derecho de proteger su intimidad y su corporalidad. Entonces, no es hacer lo que se nos dé la gana, es vivir en libertad y en plenitud mi sexualidad sin afectar a otras personas. Así de sencillo. Y en ese contexto, pues para ya entrar en materia, para reafirmar sin lugar a dudas que los derechos sexuales, como parte fundamental de los derechos humanos, al ser para todas las personas, son también para las personas trans. Es decir, no por el hecho de ser trans estoy impedide de gozar la protección y el amparo y el disfrute de estos derechos. Pero parece que no queda claro, ¿no? O sea, todavía hay muchos lugares en donde, pues, por ser trans, nos impiden no solamente los derechos sexuales, sino el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? O nos ponen dificultades o nos pretenden obligar a renunciar a un derecho para poder acceder al otro. En fin, de esto vamos a hablar. Y por si quedara alguna duda, se establecen, se emiten los principios de Yogyakarta. ¿Qué son los principios de Yogyakarta? Bueno, vamos a empezar por decir que Yogyakarta es una ciudad de Indonesia, en Asia, está ahí por la India y por esa zona. Y en 2006, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, convocó a un grupo de especialistas, expertas y expertos en derechos humanos, en legislación internacional, para ver de qué manera se pueden proteger estos derechos a quienes viven con una orientación sexual o una identidad de género
diferentes a las convencionales, porque efectivamente, pues la ONU se dio cuenta, lo que estábamos diciendo hace ratito, que en muchas ocasiones ser gay, lesbiana, trans, impide que podamos gozar a plenitud de los derechos humanos. Entonces, se establecen estos principios, que digamos ya su nombre largo sería Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Son, me parece que 29 principios, sí, son 29 principios, y la intención es revisar y proponer la aplicación de la legislación internacional, es decir, cómo cada Estado miembro de la ONU, cada país, va a legislar de tal manera que queden garantizados estos derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Y se refieren pues a los derechos humanos como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, el reconocimiento de la identidad jurídica, que esto es muy importante, entre otros. Esto fue en 2006 y pues quizá algunos de ustedes sepan que en 2011, o sea, pues sí, 5 años después, lo que pasa es que tarda, ¿no? En que se firman los tratados, se ratifican, etcétera, pero en 2011 hay una reforma constitucional que establece el acceso a los derechos humanos. Antes, como les decía hace rato, la Constitución en el artículo primero, incluso así se llamaba, de las garantías individuales. O sea, me acuerdo porque cuando yo estaba en primaria, pues el artículo primero era fundamental, ¿no? De la Constitución. Y en ese entonces hablaba, y ese era el título de las garantías individuales. Entonces, todo individuo nacido en territorio mexicano gozará de las garantías individuales que deberá proteger el Estado, bla, bla, bla. Y esto de garantías individuales, pues quedaba como muy ambiguo, ¿no? En 2011 ya hay una reforma y se establece claramente que toda persona nacida y radicada en territorio mexicano gozará de los derechos humanos. Y ahí enumera una serie de condiciones, dice, independientemente de edad, raza, lugar de nacimiento, bla, 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 religión, y habla de preferencia sexual. Es un término muy vago, ¿no? Porque, bueno, ya digamos tejiendo fino en el activismo de la diversidad sexual, pues no podemos hablar de preferencia porque entonces estaríamos suponiendo qué es lo que yo prefiero. Prefiero vincularme con un hombre o con una mujer, prefiero vivir como hombre o vivir como mujer, y no es una preferencia, es uno, la orientación sexual, ¿no? Con quién, hacia dónde se orienta mi deseo erótico y afectivo, hacia hombres, mujeres o ambos, y hacia dónde se orienta mi identidad de género. Me reconozco como hombre, me reconozco como mujer, me reconozco como no binaria. Entonces no es una preferencia, es una orientación y es una identidad. Ya parece que hay iniciativas para en una nueva reforma constitucional hablar estrictamente de orientación sexual e identidades de género. Pero bueno, de cualquier manera, el hecho de decir preferencia sexual, pues es digamos, un concepto al que podemos apelar para sabernos protegidas, protegidos, amparades por este artículo primero, que además, aunque no lo mencionara, al final dice o cualesquiera otra condición, bla, bla, bla. Entonces, pues de todos modos, pero para que quede más claro, por eso se puso el término preferencia sexual. Y desde el principio aclaran estos principios, ahora sí volvemos a los principios de Yogyakarta, aclara que dado que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho, los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos. Aquí sí lo menciona con todas sus letras, todas las orientaciones sexuales y todas las identidades de género. Y con respecto a la identidad de género, que es el tema que nos ocupa, dejan claro que
La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Aquí deja clarísimo, o sea, aquí se refiere de entrada a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente. O sea, no tal como cada persona por capricho la quiere elegir o por la moda o por lo que sea, no. Es primero una vivencia interna e individual que se siente profundamente. Y yo creo que todas las personas trans, pues nos reconocemos, ¿no? Porque en algún momento o en muchos momentos hemos sentido profundamente esa identidad. O sea, no, nadie nos convenció, nadie nos contagió. En algún momento la descubrimos, por lo regular, en la infancia. Y es una convicción profunda que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. En la mayoría de los casos, ese sentimiento profundo, esa vivencia profunda, coincide y pasa desapercibida. O sea, yo he platicado con muchas personas cisgénero, con mujeres cisgénero. Oye, ¿en qué momento te diste cuenta que eres mujer? No, pues nunca, pues me dijeron que era niña y pues me sentía bien y pues así como las personas diestras, ¿en qué momento nos dimos cuenta que somos diestras? Pues no sé, porque pues siempre, digamos, encajamos en la norma, ¿no? Pero pregúntenle a una persona zurda y seguramente les va a decir, pues cuando fui a la escuela y me pusieron a dibujar y empecé a dibujar con la izquierda y la maestra me dijo, no, ¿por qué con la izquierda? Y entonces, bueno, ahí entró en conflicto. Exactamente igualito que las personas trans. ¿En qué momento entramos en conflicto? Por ejemplo, en mi caso, cuando en kinder, eh, en la escuela nos pusieron a bailar el jarabe tapatío y a mí me pusieron a bailar como charro y yo quería ser la china poblana y entonces dije, bueno, ¿por qué no me dejan ser la china poblana, no? Esa fue mi segunda reflexión, ¿por qué si se supone que soy niño yo quería ser la china poblana, no? ¿Y por qué me gusta jugar a la comidita con mis amigas? En fin, es un sentimiento profundo, interno e individual que en el caso de las personas trans no coincide con el sexo que nos asignaron al momento del nacimiento. Y esta identidad de género también se manifiesta en la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar, esta también casi habría que subrayarlo con rojo, ¿no? Podría o no, porque luego también dicen, no, es que tú eres trans, pero pues no te has operado, yo soy más mujer que tú. Ay, cómo me da coraje. Bueno, ya no me da coraje, ahora me da risa, ¿no? No, yo ya me operé, yo ya tengo vagina, entonces yo soy más mujer que tú. Y yo les digo, ay, manita, ¿y ya tienes útero? Porque mi hermana tiene útero, entonces, pues todavía no eres tan mujer como crees, ¿no? Y les da mucho coraje y se enojan, ¿no? Y no, o sea, y en cambio también tengo amigas que se han hecho cirugías y no por eso se asumen como con una condición de mayor, acercamiento al ser mujer, ¿no? Pues son exactamente igual. ¿Por qué? Porque ser hombre o ser mujer no pasa por el cuerpo, así de sencillo. Decía un sexólogo mexicano, Juan Luis Álvarez Gallú, el ser hombre o ser mujer no está en medio de las piernas, está entre las orejas, en el cerebro, y ahí es donde los notamos, y podemos, como bien dice los principios de Yogyakarta, modificar nuestra apariencia a través de cirugías, a través de tratamientos hormonales, a través de depilación láser, a través de implantes, en fin, una serie de mecanismos, claro, ahí ya depende de cada quien, hacerlo bajo supervisión médica, con responsabilidad, con información, ¿no? Sabiendo, bueno, que no sé si les comenté en alguna de las charlas anteriores, que tengo una amiga que se hizo la cirugía, la vaginoplastia, la encuentro meses después de que se había hecho la operación, nos habíamos dejado de ver, le pregunto cómo le fue y me dice muy mal. Dije, ¿cómo que muy mal? Dice, sí, se quedó perfecto, ¿no? Incluso me mostró y sí,
tú la ves y no te, o sea, por lo menos desde fuera, tú no te das cuenta, o sea, que esa vagina fue producto de una cirugía, ¿no? O sea, tú dices, ah, pues es una hembra, ¿no? O sea, quedó muy bien estéticamente, pues. Dice, pero, y entonces dije, ¿y por qué? ¿Qué no te gustó? Dice, sigo oliendo a hombre. Pues sí, en un congreso lo platiqué con un sexólogo brasileño que hace cirugías. Dice, es que ahí el error fue del cirujano, del médico o de la médica. Jamás le dijo que su vagina, como se elabora a partir del tejido del pene, no va a oler a vagina, va a oler a pene. ¿Sí? Y mi amiga relaciona el olor a pene con olor a hombre. Entonces, pero esa es falta de información. O sea, te tienen que informar, también te tienen que decir, si vas para un tratamiento hormonal, pues si tu mamá y tus hermanas tienen senos chiquitos, pues por más estrógenos y progesterona que te metas al cuerpo, pues no vas a tener los senos de Dolly Parton o de estas actrices muy o Sofía Loren, ¿no? Bueno, es que mis referentes son muy antiguos, ¿no? Por obvias razones. Pero vamos, o sea, no vas a usar un brasier talla copa D, porque esto es genético. Entonces, claro, te van a crecer, pero así como le crecieron a tu mamá o a tus hermanas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con las expectativas y la información que tengas. Y también se incluye, siempre que estos tratamientos sean libremente escogidos, o sea, no te pueden obligar. Por eso, y esto también tiene que ver con los derechos sexuales de las personas trans, cuando la primera ley de identidad de género que se aprobó, me parece que 2008, en el entonces Distrito Federal, obligaba a un tratamiento hormonal de por lo menos 6 meses, y lo cual ya era un avance porque, por ejemplo, en España y en Gran Bretaña obligaban a la cirugía, ¿no? Entonces, si yo no llegaba operada con una vagina o una vaginoplastia, pues no me daban mi acta de nacimiento como mujer con el nombre de Silvia, ¿no? Ya en el DF fue más leve, pero de todos modos tenía que llegar con el peritaje de un endocrinólogo o endocrinóloga que dijera que durante 6 meses había llevado un tratamiento hormonal. En el 2014 se hizo una reforma y dijeron ya, o sea, no se necesita nada, o sea, simplemente que la persona vaya y manifieste su voluntad de modificar su nombre y género en el acta de nacimiento, porque nadie me puede obligar a tener un tratamiento hormonal o una cirugía o un implante o lo que sea, ¿no? Y dice estos principios y otras expresiones de género, pues como la ropa, el modo de hablar, los modales, ¿no? La forma de caminar, también sin que nadie esté obligada u obligado a eso, ¿no? O sea, yo puedo pues ponerme un vestido, una falda, unas medias o unos pantalones de mezclilla, unos tenis, una playera, en fin, o sea, a veces trato de modular la voz para que se note o parezca más femenina, otras cuando pues, estoy con gente en confianza, pues ya no me importa tanto y eso pues es muy libre, ¿no? Pero vamos, eso es muy importante y está en los principios de Yogyakarta. Por eso cuando luego estas personas conservadoras empiezan a molestar en Facebook, pues yo les digo, mira, pues las y los especialistas de la ONU dicen esto, así que tus opiniones y tus ataques desde la ignorancia que se quedó en el tercer año de primaria, ¿no? De biología, con la maestra de biología, pues no me afectan en lo absoluto. Y además dicen estos principios que los Estados miembros de la ONU, como es el caso de México, consagrarán los principios de la universalidad, complementariedad, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos en sus constituciones nacionales o en cualquier otra legislación relevante y garantizarán la realización práctica del disfrute universal de todos los derechos humanos. Esto es importantísimo también. ¿Por qué? Porque ha sido frecuente y todavía, ¿no? Todavía de repente por ahí se han dado casos. A mí me tocó saber aquí en Jalapa de una chica trans que al entrar a la secundaria, pues en ese entonces no había posibilidad de cambiar nombre y género, ni siquiera para mayores de edad
en el estado de Veracruz, mucho menos para menores. Entonces su acta de nacimiento decía Pedro, ¿no? Cuando ya ella vivía como Julieta, ¿no? Y con su cabello largo, su falda, etcétera, etcétera. Y le dijo, no, pues sí, te puedes inscribir aquí, pero pues tienes que cortarte el cabello, entrar al baño de los hombres, traer el uniforme de los hombres, porque pues tu documento dice que eres hombre, ¿no? Entonces, pues no pudo, fue antes de pandemia, no pudo estudiar la secundaria de manera presencial, tuvo que recurrir, ya desde entonces había, pues sobre todo para personas mayores, educación en línea, secundaria en línea, tuvo que estudiarla así porque en ninguna escuela presencial le permitieron. Estoy hablando de 2018, 17, por ahí, ¿no? O sea, lo cual fue totalmente violatorio a esto, que ya existían en ese entonces los principios de Yogyakarta. ¿Por qué? Porque habla de la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. Es decir, eh, son dependientes entre sí, no pueden condicionarte el ejercicio de uno a la renuncia de otro. Y a esta chica la condicionaron, la pusieron a escoger qué prefieres, tu derecho a la identidad, pero entonces renuncias a tu derecho a la educación. O sea, tú puedes vivir como mujer y andar en la calle con minifalda y con maquillaje y lo que quieras, pero no puedes acceder al derecho a la educación. O puedes acceder a ejercer el derecho a la educación, te podemos inscribir y puedes venir a clases, pero tienes que renunciar a tu derecho a la identidad. Y entonces, aun cuando te sepas mujer, tienes que venir vestida como hombre, entrar al baño de los hombres. Entonces, eso fue totalmente violatorio de los principios de Yogyakarta, ¿no? Por eso es importante saber de estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ya a partir de todo esto y de otros instrumentos que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas otras han emitido, y al ratito vamos a ver de qué se trata, pues México ha adoptado medidas para garantizar todos los derechos humanos y se han adoptado algunos protocolos, ¿no? O sea, de entrada, todavía falta, ahorita creo que son entre 22, 24 estados de la República donde es posible eh, modificar los documentos, empezando por el acta de nacimiento, para que se ajusten con tu nombre y género identitario. Pero todavía hay estados donde no es posible y tienes que hacer un juicio o un amparo. Y aún en los estados donde es posible, solamente en unos cuantos es posible para menores de edad. Veracruz afortunadamente es uno de ellos, pero Jalisco, que fue el pionero, pues ya se echaron para atrás y ahora dicen que no. En Puebla están ahorita discutiendo si sí o si no. El otro día me entrevistaron para un medio de comunicación poblano que me pidieron mi punto de vista, pues se los di obviamente a favor de que se legisle en beneficio de las personas menores de edad. Y permítanme tantito, discúlpenme tantito, es que esto es importante. Bueno, luego me comunico. Entonces, hablé, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos, no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ya dijo que es inconstitucional negarle a las personas menores de edad su derecho a la identidad, ¿no? Que eso es inconstitucional. Entonces, pues todo esto es importante. Bueno,
Doctora, su audio está apagado. A ver, ¿ya me escuchan? Sí, Ya se ya se escucha. escucha, maestra. Ah, perfecto. Entonces estábamos en que eh, decíamos, en Puebla está esta discusión en el Congreso, si se aprueba o no se aprueba, y pues es probable que no la aprueben, como en Jalisco, ¿no? Y ahí lo que queda, pues es que las organizaciones hagan un juicio, un extrañamiento, porque están violentando una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es lo que les decía, que ya tenía mi micrófono apagado. Tenemos que tomar en cuenta que aun cuando ya hay leyes y que nos protegen nuestros derechos, todavía cuesta trabajo ejercerlos en plenitud, ¿no? Pero bueno, es un proceso que nos va a llevar tiempo, pero que estoy segura, pues va a tener buen final, ¿no? Entonces, y se han adoptado protocolos, que eso es importante también. Hay protocolos muy interesantes, por ejemplo, uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, que reconoce tanto el matrimonio igualitario como el cambio de identidad legal, cosa que para mí es fundamental en este momento porque yo estoy tramitando mi jubilación, pues yo ya pues tengo la edad las semanas cotizadas y todo, pero me preocupaba porque pues obviamente empecé a cotizar con el nombre anterior y entonces yo no quería que dijeran, bueno, sí, tienes 400 semanas cotizadas, pero a nombre de fulanito de tal, ¿no? Fulanito Jacome, y tú eres Silvia Jacome, y ay, no, pues ya el Seguro Social me reconoce que fulano Jacome ahora es Silvia Jacome, y que pues las semanas son las mismas, ¿no? Se suman, ¿no? No hay que empezar de cero. Y también para pues, personas más jóvenes que tienen la beneficencia, pues poder acudir para pues atención médica y todos los servicios, aun cuando su nombre con el que se hayan inscrito haya cambiado. Hay también un protocolo de actuación para el personal de instancias de procuración de justicia, que esto es muy importante porque muchas veces hay prejuicios, hay ignorancia, hay situaciones en donde las personas trans no podemos acceder a la justicia plena, tal como cualquier otra persona, por estos prejuicios, pero bueno, en este protocolo, que de hecho la imagen es la que aparece ahí, se indica, ¿no? Cómo tienen que comportarse las personas juzgadoras en casos de no solamente personas trans, ¿no? Sino también personas lesbianas o gays, porque pues también tienen que ver con pues composición familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un protocolo de actuación de la Policía Federal y protocolos estatales que tienen que acatar las policías federales y estatales, ¿no? Incluso, pues yo estuve trabajando en el DIF municipal de Jalapa muchos años y me tocó capacitar en muchas ocasiones tanto a la policía municipal como a la policía estatal, y vaya que es complicado, ya se imaginarán, ¿no? O sea, no es, digo, no es un secreto que dentro de los cuerpos policíacos hay mucho machismo. No quiere decir que todos los policías sean machistas, por supuesto, ¿no? Había otros que desde el principio agarraban la onda y súper bien y todo, ¿no? Pero algunos sí de repente, ay, cómo costaba trabajo, pero pues resultó muy bien, incluso me dio muchísimo gusto y se los cuento, porque, por ejemplo, una de las cosas que dice el protocolo es que a una mujer trans, o sea, si por ejemplo yo estoy en el Parque Juárez, lo que sea, y por alguna razón alguien piensa que yo me robé algo, de algún puesto callejero o lo que sea, y me acusa, y llega la policía y me tienen que revisar para ver si me robé algo, al ser yo una mujer, aun cuando sea trans, tiene que ser una mujer policía la que me haga la revisión, por ejemplo, ¿no? Y eso es importantísimo.
Y también dice el protocolo que se le tiene que hablar a la persona de acuerdo con el género con el que se identifica y se expresa, no necesariamente con el que aparece en su documento. Es decir, yo ahorita, bueno, yo ya me llamo Silvia Susana, pero pues cuando yo me llamaba fulano, eh, y yo, pues yo mucho tiempo estuve expresándome desde mi condición femenina, pero todavía con mi documento masculino, si me hubieran detenido y revisan mi documento, quizá me hubieran empezado a hablar en masculino. Bueno, pues ya el protocolo dice que no, aunque mi documento diga que legalmente mi género es masculino, tienen que hablarme femenino, ¿no? Entonces les decía que fue un caso bien bonito porque uno de estos policías machistas que les digo que, ay, cómo costaba trabajo durante el curso y las pláticas que dimos, pues pasó el tiempo, no sé, un mes, 2 meses, ya yo ya ni me acordaba y me lo encuentro en la calle y él me reconoció porque además él iba sin uniforme, andaba en su día de descanso, él me reconoció inmediatamente, me saludó, pues yo también lo saludé, ya viéndolo y sabiendo que había estado en el curso, lo reconocí de inmediato y me dijo, oiga maestra, le quería dar las gracias porque me pasó algo muy bonito, me dijo, dije, ¿qué pasó? Dice, pues fui a atender una situación en un lugar y había una mujer trans y como usted nos dijo, así muy, muy como el niño aplicado, ¿no? Y como usted nos dijo, yo le hablé en femenino todo el tiempo y me siguió diciendo él, dice, y al final esta mujer me dijo, me dio las gracias, me dice, es la primera vez que un servidor público me habla en femenino. No, pues para mí fue bien bonito, ¿no? O sea, dices, pues qué padre, ¿no? Qué padre que pues contribuyes, ¿no? A que esa mujer pues se haya sentido bien, se haya sentido respetada, ¿no? Entonces, bueno, esos protocolos parecen cosa menor, pero son importantes. Otro que es muy importante, y aquí me voy a detener un poquito más, es el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual y guías de atención específica. Y entre las guías se incluye una para personas trans y otra para infancias y adolescencias trans. Yo les recomiendo que le den una lectura si son trans o si tienen amistades trans, porque de esta manera se pueden defender, ¿no? O sea, y yo lo digo, yo también también he capacitado a personal de salud, específicamente con este protocolo. Y lo que les digo es, miren, yo quiero pensar que la información y la sensibilización de este curso sea suficiente para que pues atiendan con respeto y de manera incluyente a las personas de la diversidad sexual. Les digo, pero si no lo hacen por las razones que sean, pues también sepan que estamos capacitando, lo cual es cierto, también estamos capacitando a las personas de la diversidad sexual para que conozcan sus derechos. Y entonces, si usted le habla, por ejemplo, le pongo el ejemplo, si le habla en masculino a una mujer trans, esa mujer trans, si conoce el protocolo, puede ir a poner una queja ante la Secretaría de Salud y usted va a tener una sanción. Entonces, ojalá lo haga por convicción, pero si no, pues hágalo para evitarse una sanción, ¿no? Entonces, es bueno que lo conozcan para que pues les respeten en todo momento. Les voy a platicar, y les digo, si ponen protocolo salud LGBT México en Google, les va, o sea, no necesitan poner todo el nombre, ¿no? Con que pongan protocolo salud LGBT, ya los lleva al protocolo y ahí lo pueden descargar y leer y todo más. Entonces les decía, contempla no solamente a la población adulta, sino a las infancias y adolescencias que pues tienen otras necesidades también adicionales a esto. Y algunos de los puntos más importantes son los siguientes. Primero, es de observancia general, es decir, que aplica para todas las personas y todas las instituciones públicas y privadas que brindan atención, servicios de atención médica. Es decir, o sea, no solamente en el Seguro Social, en el ISSSTE, en los hospitales de Pemex o de la Secretaría de Salud, no, 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 o sea, en cualquier clínica, centro médico, consultorio, hospital privado,
incluso en las farmacias estas que tienen servicio médico, cualquier persona, un dentista que tenga su consultorio, cualquier persona que brinde atención de servicios de salud está obligada a respetarlo. Y de entrada establece que no se deberá considerar como patología ni la orientación sexual, ni la identidad y o expresiones de género, ni las variaciones intersexuales de los y les pacientes. O sea, si yo voy porque me duele una muela o porque tengo diarrea o una infección estomacal o lo que sea, no me puede decir, no, pero usted es trans, vaya con el psicólogo. No, 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 no. Eso sería violatorio a mis derechos humanos. Y deberá abstenerse de emitir comentarios homofóbicos o transfóbicos o preguntas incómodas que son totalmente innecesarias. Les cuento, por ejemplo, yo fui, pues digo, ya por mi edad necesito cuidarme y entonces me hice un examen de glucosa hace algunos años y a la hora que voy a que me saquen sangre, la enfermera, o sea, me pidió mi credencial de lector, ya como Silvia, ahí no hubo ningún problema. Y sin embargo, esta persona me dice, oiga, ¿y cuándo hizo el cambio? Me sacó totalmente de onda su pregunta. O sea, yo no, jamás me imaginé que me fuera a hacer una pregunta de ese tipo. Y yo lo primero que pensé, como yo nací en la Ciudad de México y ya tengo muchos años viviendo en Jalapa, dije, pues a lo mejor me está preguntando que cuándo me cambié a Jalapa, ¿no? Y dije, ¿cambio de qué? ¿De ciudad o qué? Me dijo, no, de nombre. O sea, me dieron ganas de decirle qué le importa. O sea, esa pregunta es totalmente irrelevante, no viene al caso. Luego, no andaba de humor, pero pude haberle puesto una queja, ¿no? ¿Sabe qué? Esta enfermera me violentó con esa pregunta que, de acuerdo al protocolo, no tienen por qué hacerse. Mucho menos comentarios homofóbicos o transfóbicos, ¿no? O sea, porque luego parece que no, ¿no? O sea, me ha tocado que no necesariamente en un servicio de salud o en un lugar, sino simplemente pues en la calle, ¿no? Pasa, una vez me pasó que pasa una señora con su hija y ya que nos cruzamos, yo creo que la señora pensó que no la escuchaba, me dice, ¿viste? Es hombre. O sea, me dan ganas de regresarme y preguntarle, ¿no? De quién está hablando, ¿no? Pero bueno, eso pasa en la calle, pues ya ni modo. O sea, yo me podré enojar, le podré decir alguna cosa o lo que sea, pero si eso lo hacen en un centro de salud, eso sí es inaceptable. O sea, si yo llego, me atienden y ya que me fui, veo que la enfermera o la médica o el doctor le platica a su compañero o compañera, ¿viste ese hombre? No, pues si yo los escucho totalmente tache, ¿no? O incluso, a lo mejor yo estoy haciendo fila, no se han dado cuenta que yo soy trans y delante de mí había una mujer trans y escucho ese comentario, pues también, ¿no? Y pareciera, ay, qué casualidad, ¿no? Que justo habiendo tan poquitas personas trans, pase esto. Bueno, les cuento que en Jalapa, una vez, yo viajaba mucho a la Ciudad de México, ya menos, pero en ese entonces era muy frecuente y me gustaba viajar en la madrugada para llegar amaneciendo a la Ciudad de México. Entonces, pues viajaba a la 1, 2 de la mañana, salgo a la calle, yo vivía cerca de una avenida, esperar el taxi y justo en ese momento se detiene un taxi y se baja una mujer que, bueno, por la ropa, la apariencia, la corporalidad y por la hora, seguramente era una mujer trans trabajadora sexual, ¿no? O venía de un antro. El caso es que sí, era una mujer trans, ¿no? Y entonces me subo, yo en ese entonces, bueno, creo que ya tenía un poquito más de pase, ¿no? De passing. Me subo al taxi y me dice el taxista, ¿vio? Ese que se bajó es hombre. No, me dio una risa que de veras, o sea, entonces yo nada más lo único que le dije, ¿sabe qué? O sea, me salió lo sexóloga,
Dije, no es hombre, es una mujer trans, ya le expliqué y todo, ¿no? Pero vamos, son cosas que pasan. Entonces, pues vamos, sí puede pasar que ese comentario transfóbico lo escuche otra persona que a lo mejor ni siquiera es trans, a lo mejor tiene una prima trans o lo que sea y pues se enoja o simplemente es solidaria, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué está haciendo ese tipo de comentarios? Bueno, otro asunto importante en el tema del protocolo es que el nombre que aparece en los documentos oficiales, cuando no coincida con la expresión de género de la persona, hay que preguntarle a la persona de manera respetuosa y discreta su identidad de género y en todo caso su nombre. Por ejemplo, si yo voy a que me hagan, vamos a suponer el mismo ejemplo del examen de glucosa. Vamos a pensar que yo todavía lo hacía, vamos a pensar que yo me llamaba Juan Jacome, ¿no? Entonces no había cambiado yo mi nombre, entrego mi credencial del INE, donde dice Juan Jacome, pero ven clarísimo que estoy maquillada, traigo el cabello largo, ropa femenina, etcétera. Y como dejé mi documento ahí, o mi solicitud, o el papelito, o lo que sea, y me van a llamar al consultorio cuando se desocupe, pues ahí lo que debe hacer la persona es acercarse de manera muy respetuosa y decir, hablando sin usar pronombres, porque hay manera de hablar de forma neutral, ¿no? Disculpe, veo que en su identificación aparece como hombre con el nombre de Juan. ¿Cómo le gustaría que le llamemos? No que la llamemos, o sea, tampoco pueden asumir de entrada, que le llamemos. Entonces, o cuál es su identidad de género, ¿no? Cualquiera de las dos preguntas. Entonces, pues yo ya les diría, ¿no? Ah, pues mi identidad de género es femenina, prefiero que me hablen en femenino y que me digan Silvia. Ah, perfecto. Entonces ya a la hora que me toque pasar al consultorio, en lugar de decir Juan Jacome, dirán Silvia Jacome y asunto arreglado. Y también, insisto, puede parecer menor, pero no lo es. Esto lo cuento siempre cuando hablo con las y los médicos de un caso que me platicaron. Yo no, o sea, yo no conocía a la persona, pero una tercera persona me lo comentó de una mujer trans que vivía con VIH y que pues iba a la clínica cada mes a su revisión y por los antirretrovirales y todo lo demás, y ya la conocían. Entonces, aunque su identificación decía Jorge González, pues ya sabían que era Julieta González, ¿no? Entonces, señorita Julieta, pásele. Ah, muy bien. Bueno, pues un día cambian a la recepcionista o a la enfermera, la encargada de recibir los documentos, y pues esta mujer no sabía nada y no se dio cuenta que, pues, más bien sí, no se dio cuenta que pues Jorge era una mujer, ¿no? Y entonces dice, o sea, porque vio cuando entregó su documento, ¿no? Pero o no le importó simplemente, o sea, no conocía el protocolo y entonces le hizo fácil nombrarla por su nombre legal y dice Jorge González, pase al consultorio y entonces me dijo la persona que me platicó esto, pues que esta chica no pasó, se quedó sentada, muy nerviosa, muy enojada, y volvió a decir Jorge González, pase al consultorio, hasta que se levantó y se fue, porque no quiso exhibirse, pues había mucha gente ahí, no quiso que nadie supiera que ella se llamaba Jorge, ¿no? Y es muy entendible, yo misma lo viví, no en un asunto de salud, sino una elección, ahorita les voy a platicar del protocolo del INE, pero también en una ocasión fui a votar cuando todavía no hacía mi cambio, y entonces dijimos que me llamaba Juan, ¿verdad? Juan Jacome, y fue muy incómodo, ¿no? Pues todo el mundo, ¿no? Hasta me voltearon a ver cuando yo paso a recoger mi boleta, como Juan Jacome, pues dicen, ¿cómo Juan Jacome si viene maquillada y con falda y todo? Entonces, pues para esta chica, digo yo, pues me valió y pasé y recogí mi boleta, pero no todo el mundo, esta chica no le gustó y se fue. Y además se los digo, porque médicas y médicos lo saben, pero pues mucha gente sabemos que si vives con VIH e interrumpes tu tratamiento con antirretrovirales, es muy probable
que al cabo del tiempo ese virus se transforma en SIDA y pues ya como en condición de SIDA puede llegar a provocar la muerte. Entonces, o sea, algo que puede ser tan sencillo puede ser debido a muerte. Por eso es importantísimo este protocolo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya se preguntó discretamente cuál es el nombre y el pronombre que la persona con la que la persona se identifica, se anota en el expediente para que cuando llegue otra recepcionista, pues sepa, ¿no? Entonces sepa que en el expediente dice Jorge González, que prefiere ser llamada como Julieta González. Ah, o Julieta González, que se identificó con credencial de lector a nombre de Jorge González. Entonces queda en el expediente y ya no hay problema. Ahora, si no se tiene la seguridad, es decir, si pues ya entregué los papeles y me ven, pero pues hay mucha gente y no pueden pararse de su escritorio o llamarme, bueno, pues simplemente que digan, Jacome, pase al consultorio. Ah, pues ya. O Jacome García con los dos apellidos. Entonces, pues ya, es es mucho más fácil, ¿no? Ahora, hay casos, o sea, por ejemplo, si voy a lo de la glucosa o con análisis de sangre, pues ahí es independiente de si soy legalmente hombre o mujer, o biológicamente macho o hembra. Pero hay casos en los que sí tiene que ver el sexo biológico, ¿no? Por ejemplo, y aquí se los voy a contar, también me pareció un caso muy interesante cuando fui a hacerme un examen de próstata. O sea, obviamente me queda claro que la mayoría, la gran mayoría de personas que tienen próstata son hombres, ¿no? Que somos muy poquitas las mujeres con próstata. Entonces pero yo ya iba preparada, o sea, ahí sí yo ya iba con, pues con prudencia, decir, bueno, aclarar cualquier cosa, cualquier pregunta, mientras no sean preguntas indiscretas. Digo, si me preguntan, ¿y ya se operó? Ahí sí, ¿no? O sea, pues qué tiene que ver, ¿no? O sea, a menos que me haya operado la próstata, pero no sería el caso. O sea, si me operé, si me hicieron una vaginoplastia o no, pues no tiene nada que ver. Pero bueno, les cuento lo que pasó. Llego, le digo al médico que estaba ahí que quiero hacerme un examen de próstata, noto que titubea un poquito, pero muy profesional el señor, inmediatamente recompone la figura y me dice, sí, como no, señorita, ¿a qué nombre? Y ya tomó mis datos, edad, dirección, todos los datos, ¿no? Ya, ahorita la llamamos, en todo momento hablándome en femenino, súper bien. Eh, y veo que le da indicaciones a otro, como a un enfermero, viéndome a mí, seguramente le dijo, lo cual estuvo también muy bien. Dijo, mire, ahí viene una señora a hacerse examen de próstata, háblale en femenino, no hagas preguntas incómodas, en fin, ¿no? Y efectivamente, ya este otro señor, el enfermero, me llama para sacarme, fue un examen de sangre nada más para, hay manera también de revisar la próstata con sangre, y súper bien todo, hablándome en femenino, muy respetuosamente, ya me hace la toma de muestra y ya me se regrese en una hora, no sé cuánto tiempo me dijeron, ¿no? Por sus resultados. Bueno, regreso por los resultados, me formo y me doy cuenta que estaba el mostrador y estaba este doctor, el mismo, con una computadora y cotejando los datos a las pacientes y los pacientes que estaban adelante de mí y les preguntaba, o sea, leía en la pantalla el expediente, digamos, la hoja de resultado y para cotejar que todo estuviera bien, pues confirmaba con él o la paciente y decía, nombre tal, sí, edad tal, sí, sexo tal, sí, domicilio tal, sí. Entonces dije, va a estar interesante lo del sexo, a ver qué pasa, ¿no? También ya pensando que era probable que dijera sexo masculino, yo le diría, bueno, sexo masculino, pero género femenino, o sea, aquí saldría mi vocación de sexóloga, ¿no? Ahora hasta un poquito con buen humor, porque el resto del tratamiento de la atención fue muy buena. Y sin embargo, fue muy inteligente este doctor,
porque me dice nombre, Silvia Susana Jacome, sí, edad, tantos años, sí, dirección, tal. No preguntó sexo. Bueno, dije, bien, bien por él. Y entonces ya imprime mi hojita para dármela y me llama como que un poquito aparte y me dice, mire señora, además sí dijo, mire señora, nos queda clarísimo que usted es una mujer, sin embargo, por el tipo de examen que vino a realizarse, el sistema marca sexo masculino, porque si le ponemos femenino, nos lo rebota. Entonces, usted disculpe, pero es cuestión del sistema. ¡Caramba! 10 de calificación. Se merece un aplauso ese señor. O sea, justamente es lo que se tiene que hacer. No sé si el señor ya había leído el protocolo o simplemente es un profesional con sensibilidad, con empatía, que hizo justo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, por eso, aquí dice que cuando tengan relación con el sexo biológico los tratamientos o los exámenes, como en este caso, se deberá hacer la aclaración de manera respetuosa. Así debe ser. Y esto también lo cuento con médicas y médicos cuando doy estas pláticas a este personal. Ahora también dice el protocolo que en la medida de lo posible los establecimientos deben tener la posibilidad de brindar control endocrinológico, psicológico y psiquiátrico a mujeres y hombres trans, así como control ginecológico y mamario a hombres trans, ¿no? Esto es muy importante porque de verdad, digo, a mí bueno, tuve que lidiar con esto de la próstata de manera muy buena, pero tengo amigos trans, hombres, que pues tienen que ir con el ginecólogo o la ginecóloga y no la pasan bien, ¿no? En muchas ocasiones sé que llegan, se les quedan viendo o simplemente les preguntan, sí, ¿con quién viene? ¿Quién es su esposa, no? Y dice, no, vengo a que me hagan un papá Nicolau. ¿Cómo que un papá Nicolau? Sí, este, tengo tengo útero, tengo vagina, ¿no? Y entonces ya, pero tienen que dar explicaciones, todo. Entonces, bueno, lo que dice el protocolo recomienda que haya personal especializado para poder dar esa atención a los hombres trans sin ningún problema. Y que cada entidad federativa debería asegurarse de contar por lo menos con un especialista en endocrinología, un psiquiatra o una psiquiatra que sepa de identidades de género, ¿no? O psicólogo, psicóloga. Desgraciadamente en Veracruz, bueno, solamente en Ciudad de México, con las unidades de atención a salud trans y la Clínica Condesa y Estado de México tienen este servicio. En el resto de la República todavía no hay, pero bueno. Ahora, en el caso de niñas, niños y adolescentes, también dice que se debe contar con un equipo multidisciplinario con padres y madres o tutores y las o los menores para el uso de bloqueadores hormonales. Esto es muy importante porque pues a últimas fechas, de un tiempo para acá, ha habido cualquier cantidad de comentarios totalmente malintencionados y falsos, ¿no? Fakes, que dicen que por eso no quieren aprobar estas leyes de que infancias puedan hacer su cambio de identidad legal. Es que les van a dar hormonas a los 8 años y los van a operar a los 10 y no, los van a mutilar. Totalmente mentira. O sea, a un niño, una niña no se le dan hormonas por la sencilla razón de que no sirven absolutamente para nada. Incluso les pueden hacer daño. O sea, aunque le dieran testosterona a un niño cisgénero, le va a hacer daño porque todavía su cuerpo, su organismo no está produciéndolas de manera espontánea. Lo que sí se puede brindar, y de hecho se brinda, conozco a un chico que le dieron estos bloqueadores, son bloqueadores hormonales, que lo que hacen es retrasar la aparición de las características sexuales secundarias. O sea, una hembra, vamos a pensar en un hombre trans, como el chico que yo conocí, que además fue en el Seguro Social, su mamá me contó, fue bien bonito porque se encontró con una doctora muy sensible, entonces el tratamiento, o sea, los bloqueadores hormonales no nada más son para menores trans, también se usan en otro tipo de situaciones. Entonces, como en ese entonces, pues no estaba contemplado el tratamiento para personas trans en el Seguro Social,
la doctora puso en el expediente que los requería para otra cosa, ¿no? Y se le pudieron brindar. Bueno, ¿a qué voy? Estos bloqueadores lo que hacen es, justo como su nombre lo indica, bloquear la producción de hormonas que el organismo va a generar llegada a la pubertad, ¿no? Y que se manifiesta en las hembras con la menstruación y en los machos con la primera eyaculación. O sea, cuando ya un individuo con pene y testículos, con cromosomas XY, tiene su primera eyaculación, su cuerpo ya está produciendo testosterona en cantidades suficientes como para generar cambios en su cuerpo. Y cuando una hembra tiene su primera menstruación, ya está generando estrógenos y progesterona. Y también esas hormonas van a generar estos cambios. Entonces, en el macho, pues, ¿qué cambios provoca? Por lo bueno, o sea, a grandes rasgos, vello facial, ¿no? Barba y bigote, cambio de voz más gruesa, espaldas más anchas, ¿no? Entonces, pensemos en una niña trans. Por ejemplo, pensemos en mí cuando yo era chica. A mí no me dieron bloqueadores hormonales, obviamente. Entonces, cuando me salió el primer pelito arriba del labio, yo me aterroricé, me dio mucho coraje, me dio rabia, dije, voy a quedar como chango, o sea, me enojé mucho porque, pues, no iba de acuerdo a mi identidad de género, ¿no? Y cuando me empezó a cambiar la voz también. Entonces, si me hubieran dado bloqueadores hormonales, no me cambia la voz, no me sale barba ni bigote, no se me ensancha la espalda, y entonces, llegado el momento, 14, 15 años, ya viviendo como mujer, como niña, como chica adolescente, digo, no, pues sí, sí me siento muy bien, viviendo como Silvia, quiero tratamiento hormonal, y entonces ya, todo esto bajo supervisión médica, por supuesto. Entonces, me quitan los bloqueadores y me dan estrógenos y progesterona. Y entonces nunca me cambió la voz, nunca me salió vello facial, nunca me creció la espalda, y en cambio, gracias a los estrógenos y la progesterona, mi piel se suaviza, mis caderas se ensanchan y mis senos tienen un mayor desarrollo. Y entonces mi cuerpo se va a parecer más al cuerpo de las mujeres cisgénero. Y voy a tener, o sea, y por un lado, pues seguramente me voy a sentir mejor, y por otro lado, voy a evitar muchos comentarios incómodos, muchas preguntas incómodas, mucha violencia, mucha discriminación. Eso para una chica adolescente trans. Ahora, para un chico, que es el caso que yo conocí, pues impide, o sea, todo lo contrario, impide que le crezcan los senos, que se ensanchen las caderas. Ahora, tampoco le va a salir vello facial, ¿no? O sea, simplemente se queda, sigue con un cuerpo de niña, porque bueno, es hembra, ¿no? Pero también llegado el momento, se le retiran los bloqueadores y se le da testosterona, y entonces le cambia la voz, le sale vello facial, le empieza a crecer la espalda, y jamás se desarrollan mamas ni, ni se ensanchan las caderas. Entonces, con características muy parecidas a las de un hombre cisgénero. Esa es la función de los bloqueadores hormonales, que no son hormonas. Entonces, bueno, esto es lo que dice el protocolo de salud. Otro es el que les decía, el del INE, para adoptar medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todo tipo de elección y mecanismos de participación ciudadana. O sea, son nombres larguísimos, pero es que tienen que contener lo más importante. Por eso, tanto el de salud como este son nombres muy largos. Pero con que pongan protocolo trans INE, perdón, en Google,
les va a salir. Y ese es más cortito, también sería bueno que lo leyeran para que sepan cómo deben ser tratados en una elección. En cualquier elección, incluso en consultas o en la elección de las juezas y los jueces, cualquier mecanismo de elección que coordine el INE tiene que aplicar. Y esto se deriva de una recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece la necesidad de que se hagan políticas y programas, políticas públicas y programas para eliminar la estigmatización, los estereotipos, la discriminación contra personas LGBTTI o personas que son percibidas como tales, ¿no? Y bueno, todo eso que se menciona ahí. Y este protocolo específicamente está dirigido a la población trans. Igual es de observancia general en toda la República, en todas las casillas se tiene que aplicar y se empezó a aplicar en el proceso electoral de 2018. De hecho, yo también ahí participé capacitando, o sea, coincidió de alguna manera, pues también en el INE me contrataron para el proceso electoral, sabiendo que yo soy trans, para que capacitara a las y los capacitadores que hicieron lo propio con funcionarias y funcionarios de casilla. Tiene varios aspectos. En uno de los puntos dice que en ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género de la persona con la fotografía de la credencial para votar o con el nombre o sexo asentado en ella podrá ser causa para impedir el voto. Es decir, si yo llego a votar maquillada, con falda, con el cabello largo, con aretes, y mi credencial dice que me llamo Jorge, y en la credencial a lo mejor incluso aparezco con barba y con el cabello corto, no me pueden decir, ¿sabe qué? Váyase a quitar el maquillaje, váyase a quitar los aretes y regresa para que pueda votar. No. O sea, tienen que respetarme con la imagen, con la expresión de género que yo quiera tener en ese momento. Cuando di las capacitaciones, mucha gente me preguntó, oiga, pero entonces se va a prestar a fraude, porque entonces lo que van a hacer algunos partidos políticos es conseguir credenciales de elector de cualquier persona, que de hecho lo hacen, ¿no? O sea, les pagan 500 pesos, préstame tu credencial y con esa credencial va a votar otra persona, pero como llevan fotografía, pues ya no es tan fácil. Pero dicen, pero como ya no va a importar, entonces van a conseguir la credencial de elector de un hombre, se la dan a otro hombre que no es él, y ese otro hombre se va a vestir de mujer, y entonces como va a ir maquillado y con aretes y con peluca y demás, pues no van a saber que es otra persona y va a poder votar. Les digo, no es tan fácil. Y entonces yo hacía un ejercicio en donde conseguí fotos, en internet se pueden conseguir todo tipo de fotos de personas trans antes y después. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Está esta mujer trans cuando vivió como hombre y ahora que se expresa como mujer. Pues claro que son rasgos semejantes, o sea, no queda, creo que estaba también, había otra de un hombre trans. Pero vamos, o sea, les preguntaba a ver quién es quién y pues por supuesto que todo el mundo acertaba, o sea, no, o sea, si es otra persona, por más que se maquille, pues se va a ver diferente, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. Y todas las personas que están en la casilla, funcionarias, funcionarios, representantes de partidos políticos, etcétera, etcétera, deberán abstenerse de aplicar procedimientos adicionales. O sea, no puede decir, no, a ver, para estar seguros de que usted es la persona de la credencial, a ver, fírmeme aquí para ver si es la misma firma. O ponga su huella. No. Basta con que vean mi imagen corporal real actual y la comparen con la fotografía y notarán rasgos semejantes. Evitar cuestionar a la persona sobre su identidad o realizar actos intimidatorios que invadan la privacidad, miradas incómodas, preguntas impertinentes, o sea, ahí también si me dicen cuándo hizo su cambio, les miento la madre, ¿no? O sea, estarían faltando al protocolo, comentarios denigrantes, ¿no? Y aquí les cuento, les dije que en una elección me pasó que gritaron mi nombre y me dio mucho coraje y yo ingenuamente 3 años después, en la siguiente elección, dije, no, pues no me la hacen, ahora les voy a decir que
pues que no griten mi nombre, ¿no? Y yo pensando que, ya después supe que este es un protocolo que se hace en cada elección, que tienen que gritar el nombre para que los representantes de partido cotejen con su lista y vean quién es la persona que está yendo a votar. Entonces les digo, oiga, mire, mi nombre que aparece ahí no corresponde con quien yo soy. No lo grite, por favor. No, pues pareciera que lo dije más fuerte, ¿no? Lo gritó, que le había pedido que lo gritara más fuerte y pues también horrible, ¿no? Y fue curioso porque cuando ya cambié mi nombre por fin sale el protocolo, ya no lo necesitaba, pero bueno, para a mucha gente fue muy útil. Pero a lo que iba es que en esa última elección que hice todavía con mi nombre de varón, ya al final que me regresa la credencial otra funcionaria de casilla, me dice, oiga, y así ¿y por qué se llama así? Pues claro, o sea, imagínense, ¿no? Pues una mujer que se llame Jorge, ¿no? O Juan, Juan dije, ¿no? Este, una mujer que se llame Juan o Agustín o lo que sea, dice, oiga, ¿y por qué se llama así? Y yo, pues ya para no entrar en detalle, dije, pues así me pusieron mis papás. Dice, ah, qué barbaridad. Bueno, en ese entonces no existía el protocolo, pero esos comentarios también son innecesarios, son incómodos, por lo menos. No sé si denigrantes, pero incómodos, ¿no? Entonces, también ahí estarían faltando al protocolo. Claro, la ventaja para esta persona es que todavía no existía, pero vamos, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Otra cosa también, y eso, pues justamente, para evitar el caso que yo tuve que pasar en 2 ocasiones, cuando no se ha hecho el cambio de nombre, pues vocear el nombre de la persona con los apellidos. Así de sencillo. O sea, en lugar de decir Juan Jacome García, pues simplemente decir Jacome García y ya, pues ya ven ahí, a menos que hubiera otra persona con los mismos apellidos, ¿no? Que a lo mejor puede ser el hermano, o sea, puede ser también o sea, si vivimos en la misma casa, pues nos corresponde la misma casilla y tenemos los mismos apellidos, pues mi hermano Edgar, tengo un hermano que se llama Edgar, va a votar ahí mismo, entonces van a decir, ah, pero aquí hay dos Jacome García. Bueno, pues ya, o sea, eso es lo que tienen que hacer de acuerdo con el protocolo. Ya si mi hermano también se llama Javier y es con J, bueno, pues ahí sí ya ni modo, ¿no? Pero en la medida de lo posible, evitar eso. Y además no gritarlo, nada más pues decirlo más que eso. Y les digo que me dio mucha risa porque ya cuando voto, ya que había hecho yo mi cambio de nombre, pero ya estaba aplicándose el protocolo, en lugar de que dijeran Silvia Susana Jacome, que pues ya no iba a sentir nada incómoda, al contrario, me iba a dar gusto. Ahí sí dijeron Jacome García. Dije, bueno, pues ya ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y por último, para ir cerrando, aun cuando está pendiente un protocolo para el reconocimiento de estas identidades en el ámbito escolar y evitar lo que le pasó a esta chica que tuvo que estudiar la secundaria en línea porque la pusieron a escoger el derecho a la identidad o el derecho a la educación, lo cual fue totalmente inconstitucional. Aunque no se ha hecho un protocolo, hace poquito la SEP, la Secretaría de Educación Pública, publicó una infografía basada en 4 ejes para el cuidado y atención a infancias y adolescencias trans y no binarias en la escuela. Y está buenísima, o sea, la verdad, también ya me ha tocado capacitar en este tema y pues da mucha luz a maestras, maestros, directores, directoras, ¿no? Y tiene 4 ejes: la nueva escuela mexicana y la diversidad de género, la afirmación y el reconocimiento, el bienestar y la protección, y el compromiso formativo, currículo y comunidad. Y en el tema de la nueva escuela mexicana parte el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las expresiones y todas las formas de sentir y desear tienen derecho a existir y manifestarse. En la afirmación dice que el reconocimiento de la identidad de género contribuye a reducir el estrés, la estigmatización y el riesgo de problemas de salud. Eso es importantísimo. Y recomienda el uso del nombre social y los pronombres correspondientes, aunque no coincida con el nombre legal.
O sea, si estos lineamientos hubieran estado vigentes cuando fue esta chica que les platico, pues simplemente le hubieran dicho, bueno, ¿y qué nombre quieres que usemos? Ah, pues Julieta, perfecto, te vamos a llamar Julieta. Y únicamente en los documentos oficiales se pondrá el nombre de Pedro, pero para todo lo demás, la lista y cómo se dirigen las maestras y los maestros a esta chica, pues como Julieta y con el nombre femenino, con el uniforme de las mujeres, usando los baños y vestidores, ¿no? En bienestar y protección, aquí habla de eso, asegurar que baños y vestidores se utilicen conforme a la identidad de género de los y les estudiantes. Y en la medida de lo posible, habilitar opciones neutras, porque luego es un poco complicado, sobre todo para personas, para hombres trans, o sea, pues las mujeres trans, por lo regular, no tenemos problema de entrar al baño de las mujeres, ¿no? Digo, alguna mujer se sentiría incómoda, y lo que sea, pero pues más allá de eso no hay mucho problema. Pero luego para los hombres trans, si todavía estos hombres trans tienen rasgos considerados femeninos, ¿no? Estereotípicamente, pues pueden ser sujeto de violencia por parte de los hombres que estén en el baño, ¿no? Entonces, sí sería bueno un baño neutro. Por ejemplo, en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, pues hace muchos años que, pues como exalumna he ido de repente y me dio mucho gusto ver que tienen baños neutros y siempre y cuando con una condición fundamental. Son baños neutros para quien quiera usarlos, no para personas trans. Es decir, nadie me puede decir, yo en la Ibero entro al baño de las mujeres. Podría entrar al neutro, pero prefiero ir al de las mujeres. Y ninguna mujer me puede decir, oiga, usted es trans, vayas al neutro. No, no, no. Antes que ser trans, soy mujer. Entonces puedo entrar al de las mujeres. Pero seguramente habrá hombres trans que prefieran el baño neutro y personas no binarias también. Personas no binarias que tienen incluso una expresión de género a veces ambigua, y entonces para evitar problemas el neutro, ¿no? Pero bueno, no siempre es posible, entonces ahí sí, pues yo diría que las personas no binarias, pues que entren donde se sientan más cómodes, y los hombres trans, pues ni modo, en el de los hombres, pero sabiendo que pues tienen que estar a las vivas. Y en compromiso formativo, currículo y comunidad, pues generar alianza con organismos de derechos humanos y asociaciones de familias para desarrollar procesos de sensibilidad a la comunidad escolar, ¿no? Entonces, por eso me invitaron a justamente un consejo escolar, para dar una plática sobre infancias y adolescencias trans, y me fue muy bien, la verdad, salí muy contenta. Y, pues lo que les decía de la Suprema Corte de Justicia, que ha emitido fallos a favor de los derechos humanos de las personas trans. Uno de ellos, el reconocimiento de la identidad legal sin menoscabo de la edad de la persona. Es decir, que si, por ejemplo, Puebla dice no, solamente aplica a mayores de edad, se está yendo en contra de la Constitución porque está estableciendo un acto de discriminación por la edad. O sea, la Constitución lo dice clarísimamente, los derechos humanos son para todas las personas sin importar raza, género, nacionalidad, edad y otra serie de condiciones, ¿no? Otro fallo emitido por la Suprema Corte es el tema de los baños públicos acorde con el género autopercibido. Y esto me da mucho gusto porque fue una amiga que conozco, que vive en la Ciudad de México, y otra amiga, las dos trans, fueron a un centro comercial, Reforma 122, creo que se llama, está ahí en Ciudad de México. Y pues al entrar al baño de las mujeres, no se los permitieron. Las sacaron de ahí con lujo de violencia, las insultaron, las agredieron, pero ellas, mi amiga además que es abogada, pues no se quedaron calladas y levantaron una denuncia y fueron a CONAPRED y a muchas instancias, y total, el caso llegó hasta la corte y la corte determinó que los baños públicos estarán de acuerdo al género autopercibido de la persona, independientemente de la identificación oficial,
del género legal. Y también el reconocimiento de la violencia feminicida cuando se comete en contra de mujeres trans. Y esto se complementa con el reconocimiento o la aprobación de la ley Paola Buenrostro, que se aprobó en Nayarit y en la Ciudad de México, y que tipifica el transfeminicidio como delito grave semejante al feminicidio. O sea, cumple exactamente las mismas condiciones y las mismas sanciones que el feminicidio, con penas de hasta 70 años de cárcel cuando la víctima es una mujer trans, aunque no haya cambiado su documentación. Y esta ley ya se aprobó también en las dos Baja Californias, Campeche y Estado de México. Y todo tiene que ver con el transfeminicidio de Paola Buenrostro, una mujer trans trabajadora sexual que fue asesinada por un cliente cuando este baboso, este infeliz, se dio cuenta que ella no tenía vagina, o sea, la empezó a acariciar, notó el pene y el tipo, en lugar de decirle, oye, yo quería una mujer con vagina, gracias, adiós, vete, no, este imbécil saca la pistola, porque además iba armado, y le disparó. Horrible, fue un caso, me contó una amiga de ella, que yo conozco a esta mujer, y fue de verdad horrible lo que sucedió. Bueno, entonces hay muchas leyes, políticas públicas, protocolos, acciones afirmativas que garantizan los derechos humanos y los derechos sexuales de la población trans. Falta mucho todavía, pero bueno, vamos por buen camino. Quien lo dijera, ¿no? A diferencia de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, que antiguamente eran los países desarrollados, los derechos humanos, las libertades, bueno, ya se están poniendo restricciones muy severas para las personas trans en esos países. Y México, bueno, afortunadamente seguimos avanzando, esperemos que no lleguen estos gobiernos ultraconservadores y que sigamos teniendo cada vez más acceso a los derechos humanos. Bueno, entonces voy a dejar de compartir para escuchar preguntas y comentarios que tengan al respecto. ¿Todo bien? Yo tengo un comentario al respecto, maestra. Ahorita que Sí. estaba hablando precisamente de los protocolos, todo eso, le comentaba creo que la primera clase, si no hablaba bien, pero yo estoy estudiando criminología, entonces sí me ha tocado, por ejemplo, este último maestro, de que quieren hablar de la infancia trans, pero sin antes en verdad estudiar al respecto, ¿no? O investigar. Sí, se queda con la idea de que es que está mal. Los niños no pueden decidir por ellos mismos. Y ya yo le dije de que no, pues que no es lo que usted cree, es lo Claro. que debe de ser. O sea, es lo que dice la Suprema Corte, lo que dicen los derechos humanos, lo que hay investigaciones científicas al respecto, tanto psicológicas, neuropsicológicas. Y se quedó callado y ya nomás dijo, bueno, hasta aquí la participación. Ya no nos dejó como entablar más, ¿no? Al respecto, porque simplemente se quedan con lo más encima que tiene y no le importa el investigar más, siendo que es servidor público al final de cuentas. Sí, desde luego, o sea, ¿en dónde estás estudiando? En CLEU. Ajá. Bueno, pero es igual, o sea, efectivamente, pues ya, además, si es criminalística, pues está pegado a derecho y a todo el término jurídico, pues ahí tendría que bastar el fallo que hizo la Suprema Corte de Justicia. O sea, un maestro que dé clases de criminología y no conozca